hayáis comido mucho, porque vamos a hacer un pequeño viaje y va a ser un viaje a lo mejor un poco mareante. Entonces, bueno, intentaremos hilar todos los temas, que sea fácil de entender y que no sufráis mucho, que ya sé que estáis haciendo la digestión. Primero vamos a empezar con las presentaciones y así no lo quitamos de encima, que parece que es un poco lo más aburrido. Intentaremos no enrollarnos mucho. Yo soy Miguel Martín, como sabéis, vengo de Barcelona. He trabajado la mayoría de mis años como full stack y en los últimos años más orientado al frontend. He tocado tecnologías de todo tipo, he tocado muchos sectores, he trabajado en aplicaciones grandes y pequeñas y he trabajado en aplicaciones tan grandes que probablemente todos llevéis en vuestros móviles una parte de código que escribí hace tiempo. Entonces, bueno, lo mantendremos en el anonimato por si surge algún bug o lo que sea. No quiero que luego me vengáis a buscar. En fin. Y este es mi compañero Roger. Buenas, soy Roger. Yo también soy de Barcelona. Bueno, analógico digital lo quería decir básicamente porque yo estudié en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, lo cual pues no es desarrollo web, pero al final toqué un poco de la evolución de la electrónica, cómo llegamos a los procesadores, microprocesadores, etc. Y la verdad que me interesé más por todo el tema de desarrollo web, ya que también sentía que era un poco más moderno y la tendencia de futuro. También he realizado, tengo experiencia en sector de e-commerce y logística y mi foco por los últimos 6-7 años ha sido en React y desarrollar aplicaciones frontend. A continuación, nos gustaría explicaros un poco nuestra misión en el NN Digital Hub Iberia. Somos un hub tecnológico el cual damos soporte y servicios a la compañía aseguradora holandesa National Nederlander. Bien, pues nos organizamos en unidades, nos organizamos en diferentes áreas de tecnología para dar soporte a las diferentes unidades de negocio que hay alrededor de Europa, a nivel internacional. Entonces, estas unidades, estas áreas de trabajo en las que nos organizamos, básicamente, entre todos, compartimos experiencias, formación y intentamos encontrar las mejores soluciones transversales que podemos ofrecer a nuestros clientes, que en este caso es la empresa. Tanto Miguel como yo estamos en el equipo de Frontend, el cual, entre otras iniciativas y proyectos en los que participamos, también damos soporte y desarrollamos nuestra propia biblioteca de marca de la casa, por así decirlo. Ahora Miguel os explicará un poquito de dónde surge esta charla. Esta charla surge a partir estamos en procesos de selección, estamos incorporando gente a la empresa y hemos hecho entrevistas a desarrolladores frontend que se han dado situaciones en las que hemos detectado que había desarrolladores que no tenían un conocimiento muy profundo de la tecnología que usaban, en nuestro caso React. Entonces pensamos que valía la pena hacer una charla en la que profundizásemos un poco sobre algunos aspectos. Para los desarrolladores que tengáis más experiencia, pues probablemente veremos cosas que ya todos conoceréis. Para los que seáis más novatos o llevéis menos tiempo trabajando, pues bueno, será una inmersión un poco más profunda. ¿Vale? Este meme me hace mucha gracia, me lo inventé yo. Básicamente es un juego de palabras entre React y IA, porque tenéis la suerte de que no es otra charla de inteligencia artificial, creo que llevamos ya demasiadas. En parte es un motivo de hacer esta charla también, que me dejaba ese punto, porque parece que últimamente descargamos mucha responsabilidad en las IAs, hacemos que nos hagan mucho código, muchas historias y nos perdemos los detalles. Entonces, vamos a profundizar un poco. Veremos 4 temas principales. Primero, rendering. Por rendering cubriremos toda la parte que ocurre desde que creamos nuestro componente hasta que aparece por pantalla. Os podéis imaginar todo ese proceso. La parte de hooks. ¿Qué son? ¿Cómo se usan? ¿Cuándo surgieron? Reconciliación. Básicamente, a algunos os sonará, a otros quizá no. Básicamente, pues eso, el proceso por el cual
se optimiza los elementos que aparecen en pantalla, luego veremos muchos más detalles. Y finalmente los Higher Order Components, que es un patrón de desarrollo que está un poco en desuso, pero bueno, veremos que todavía tiene su gracia. Por si hay desarrolladores que no están muy familiarizados con la tecnología, sé que hay personas que no son ni siquiera desarrolladores. Vamos a hacer una pequeña introducción. Roger os va a explicar conceptos generales de React para que tengáis una idea, al menos para que no suene todo chino. Pues sí, vamos a hacer un pequeño repasito de qué sería React, para los que quizá no lo tengáis tan presente. Entonces, básicamente, React fue una librería frontend liberada en 2013 y desarrollada por Facebook, que utiliza TypeScript o JavaScript. Bueno, básicamente la librería lo que nos permite es, de forma declarativa, crear composiciones de componentes reusables. Y también nos introdujo el Virtual DOM, lo cual mejora mucho el rendimiento de nuestras aplicaciones, ya que lo que hace es minimizar la escritura sobre el DOM real, lo cual es muy costoso y pesado. Vamos a mirar, bueno, como podemos ver, una pequeña ilustración de cómo podríamos crear nuestros pequeños componentes para luego juntarlos y componer una interfaz gráfica más compleja. Gracias. Bueno, los componentes básicamente son componentes funcionales, no deja de ser una función de JavaScript en el cual nos devuelve la representación de una interfaz. Los componentes son reusables y bueno, tienen un ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida se basa en 3 puntos principales, que serían el mount, montaje, el update y el dismount. Se monta cuando creamos por primera vez nuestro componente, se puede actualizar cada vez que se cambian los props o el estado o por una interacción del usuario, y pues se desmonta en cuanto se elimina del DOM. Vale, vamos por la parte densa. Rendering, como os he dicho antes, ¿vale? Vamos a cubrir toda esa parte, desde que desarrolláis vuestro componente, qué ocurre hasta que finalmente lo veis por pantalla. El rendering principalmente tiene 2 fases. Ya me gustaría empezar haciendo una matización, porque puede ser un poco confuso. Si os intentáis documentar sobre esto en Internet, yo he llegado a encontrar gente, desarrolladores que tienen blogs, lo que sea, donde la reconciliación digamos que se especifica que está en la fase de commit, hay gente que lo dice que está en la fase de render. Hemos optado por el camino de en medio, la hemos puesto, no es una fase, pero digamos que la funcionalidad está tan mezclada con las 2 fases que, bueno, principalmente se puede decir que es de la fase de render, pero bueno, con matices. La fase de render, principalmente, lo que hace es ese proceso en el que se renderizan vuestros componentes, ¿vale? Y se genera un árbol de estados, ¿vale? Y se guarda ese árbol de estados, es un árbol de objetos que se le suele llamar Virtual DOM. La reconciliación lo que hace es este árbol lo guarda y en las siguientes actualizaciones va comparando el árbol que recibe con el que ya tiene. Busca qué diferencias hay, qué es lo que ha cambiado, digamos que hace una lista de todas las diferencias que ha encontrado, y en la fase de commit, finalmente, que es como un proceso muy optimizado, simplemente lo que hace es actualizar en el DOM solo las cosas en específico que han cambiado, ¿vale? Como os he dicho, la reconciliación compara el Virtual DOM que tenías que tienes en ese momento y el que tenías anteriormente, modifica lo imprescindible, y todo esto evolucionó gracias a React Fiber. React Fiber, de nuevo, es un concepto un poco complejo. De hecho, hace un momento estábamos documentándonos, acabando de chafardear cosas por Internet, y hemos visto que, bueno, no solo ahora, sí, lo hemos visto en todo este proceso, que React Fiber no... En muchos sitios se habla de React Fiber como si fuese la parte de rendering, como si fuese una funcionalidad, la mejora que hubo en la reconciliación, y no es así. React Fiber es simplemente una pieza de todo ese proceso. Digamos que la reconciliación mejoró. El día que salieron los React Fiber, que lo veremos en más detalle ahora, fue cuando dio un salto y mejoró. Aquí tenéis un esquema muy simple, muy entendible de lo que hemos dicho. Imaginaos el Virtual DOM, donde ocurren un par de cambios.
Y finalmente React solo acaba modificando en la UI los componentes que han cambiado. Cosas a tener en cuenta en la reconciliación. En ese árbol de objetos que hemos hablado, ese Virtual DOM, cada de esos nodos es una referencia a un objeto, ¿vale? Esos objetos se comprueban usando la igualdad estricta. Es uno de los criterios por los cuales, si se detecta una diferencia, simplemente por su referencia, ese elemento del Virtual DOM tiene que ser actualizado en el DOM final, ¿no? Como pone aquí, es obvio. Si un componente es el mismo, simplemente se actualiza, ya lo tenemos creado y pues actualizamos la información que tiene dentro, lo rehidratamos de nuevo. Si es distinto, se elimina y se genera de nuevo el nuevo componente. Y en todo este proceso es clave el uso de keys. Es obvio, ¿por qué? Porque cuando le ponéis una key, el algoritmo de reconciliación, si le cuadran las keys, si las estáis usando bien, es decir, si no ponéis una key, por ejemplo, un índice que se genera en un loop, si lo ponéis puede ser una key que puede que no se esté usando bien, ¿vale? Porque es una key que siempre va a ser igual, que no está relacionada con el contenido, con lo cual imaginaos que vuestro array está cambiando, pero array de elementos, lo que sea que se está mapeando, está cambiando, las keys son siempre iguales y está haciendo que el algoritmo de reconciliación no detecte esos cambios. Si las keys se usan bien, es fácil entonces que el algoritmo de reconciliación diga la key anterior no me cuadra con la actual, vamos a actualizarlo todo. React Fiber. Para hablar. Vaya chapa. Y lo que os queda. React Fiber, pues eso, como os he dicho antes, evolucionó la reconciliación desde React 16. De hecho, 16.8, que fue como esa versión bastante rupturista, ¿no? Luego veremos más detalles, muchos de vosotros lo sabréis. Gracias a React Fiber se introdujo el renderizado incremental y la priorización. Antes de las mejoras de reconciliación y de añadir React Fiber, lo que hacía React para actualizar la UI era hacer un único proceso síncrono que lo volvía a actualizar todo una y otra vez. Hacía un trabajo muy pesado y muy poco óptimo. Ya sabemos todos que React sí tiene algo bueno y algo que podemos vender como tecnologías, que es rapidísimo, que es súper óptimo, que puedes hacer incluso salvajadas y a veces la UI sigue respondiendo, ¿no? Entonces, React Fiber aportó esas mejoras. Lo veremos ahora en más detalle. Hemos hablado del Virtual DOM y cada uno de los elementos que tiene ese árbol es una Fiber. No sé si lo he dicho antes, creo que no, pero bueno, todo gira en torno a las Fibers en el Virtual DOM, ¿vale? La Fiber contiene el componente y sus metadatos. Los metadatos, pues como es obvio, es todo aquello que define cómo es ese componente. Lo curioso de todo esto es que los componentes que vosotros programáis, digamos que no son realmente el componente, es simplemente una fachada, es un intermediario, cuando realmente vosotros estáis trabajando con las Fibers. Cada vez que usáis un state, que usáis un hook, que usáis una prop, toda esa información os la está devolviendo la Fiber, aunque vosotros os penséis que estáis haciendo un componente. Bueno, estáis haciendo un componente, simplemente que esa info viene de la Fiber. Aquí tenéis un trozo de código. Es la especificación de la Fiber. Está sacado del repo oficial de React. Es un archivo larguísimo, descomunal. Tiene miles de millones de líneas, miles de comentarios. Os recomiendo, si tenéis curiosidad, que busquéis el repo, que busquéis este archivo o lo que os interese y que os perdáis en él. Es muy interesante. Si perdéis el tiempo en analizar los nombres ya solo de los atributos, os daréis cuenta... ¡Ay, que me canso! Os daréis cuenta que muchos atributos ya os indicarán qué está ocurriendo dentro de la Fiber. De hecho, es algo que os recomiendo. Por ejemplo, nosotros en National-Nederlanden tenemos teletrabajo y entonces una cosa que podemos hacer y que te aporta es
tener tiempo pues, para aprender cosillas. En lugar de estarme el tiempo en un autobús, pues cuando tengo un rato, entro en el repo de React, entro en el repo de cualquier tecnología. Esto no solo lo podéis aplicar a React, veis el código fuente y estáis viendo, en este caso es simplemente una declaración de un tipo, pero podéis ver el mejor código hecho por los mejores desarrolladores del mundo, de las compañías que todos sabemos y que destacan por ser las más punteras tecnológicamente. Entonces, bueno, es destacable. Como os he dicho, tenéis aquí un montón de atributos. Que si el type, que si la key, un montón de cosas, ¿vale? Y tenéis los lanes, ¿vale? ¿Alguien sabe qué son los lanes? ¿Alguien levantad la mano, ¿eh? Los No carriles. seáis tímidos. ¿No? ¿Nadie sabe lo que son los lanes? Hostia, qué bien. Menos mal. Los lanes, digamos, os he explicado antes que el proceso de reconciliación antes era como actualizar un monolito, era un proceso síncrono muy pesado, ¿vale? Y luego os he dicho que React Fiber como tal lo que incorporaba era el rendering incremental y la priorización. Eso se consigue a través de los lanes, ¿vale? Los lanes, habéis visto el atributo antes en el objeto, son agrupaciones de tareas asíncronas, ¿vale? Que actualizarán el componente en el DOM. Están agrupados por prioridades, ¿vale? Y tienen un orden. Aquí podéis ver los diferentes tipos que hay, ¿vale? Tienen valores en binario y cuanto el valor es más bajo, más importante, ¿vale? Es ese lane. Por ejemplo, el sync lane, el sync iteration lane son mucho más importantes que el default lane, ¿vale? Entonces, ¿qué? Estoy pensando, estoy recalculando. ¿Qué os iba a explicar? Vale, sí. Entonces, ¿qué pertenece al campo a la agrupación de lanes que tiene más prioridad, el sync lane y todos estos? Pues principalmente a las interacciones del usuario, ¿no? React da prioridad a que cualquier cosa que haga el usuario tenga una respuesta al momento, ¿no? Sería un error que tú hicieses un cambio y que React estuviese haciendo tareas muy pesadas y que hiciese esperar al usuario varios milisegundos en reaccionar. Todas las tareas que están metidas en cada uno de los lanes, ¿vale? Cuanto ese lane es más pequeño el valor, se le dará prioridad máxima, ¿vale? Default lane, por ejemplo, que es el nivel más bajo, todas son incluso tareas que se realizan en segundo plano. Cuando el usuario no está haciendo nada, a veces, aunque vosotros no lo veáis y no nos demos cuenta, React sigue haciendo cosas y actualizando la UI. Y estos lanes, una cosa ya para rizar el rizo que tienen, es que se pueden combinar aplicando bitmasking, ¿vale? ¿Qué es el bitmasking? No sé si os sonará. Seguramente os suene. Los que hayáis ido a la universidad o, bueno, según lo que hayáis estudiado lo habréis visto, ¿vale? React es capaz de agrupar lanes, ¿vale? Esto lo hace porque imaginaos que si tuviésemos, hemos visto antes que hay como 6 o 7 tipos, si tuviésemos siempre esa cantidad de lanes fijos en un componente, imaginaos que tenéis por pantalla 500 componentes o 1000. Yo he trabajado en proyectos que tenían 1000 componentes, porque es fácil que si aplicáis bien React, hagáis muchos componentes pequeñitos, compongáis vuestros componentes principales. Imaginaos si React tiene que recorrer 1000 por 6 o por 7 y tiene que recorrer a cada pasada 7000 lanes y ejecutar acciones y decidir qué hace con ellas. Entonces, lo que hace React es aplicar bitmasking, que es simplemente aplicar una máscara a un valor binario o directamente hacer operaciones entre binarios, ¿vale? La operación que hace siempre es aplicar un operador OR, ¿vale? Entre los identificadores binarios que hemos visto antes. De esta manera, simplemente está combinando los IDs de esos lanes, agrupa las tareas, calcula el nuevo valor del lane, ¿vale? Y así realiza las optimizaciones. Es un proceso automático, tan a profundidad no llegaremos, pero lo gestiona internamente React. Bueno, vaya chapa, ¿eh? Bueno, ahora lo retomaré yo porque sí. Miguel ha ido muy profundo, ha bajado mucho. Estoy haciendo la digestión. Y puede que vosotros también estéis un poco mareados. Así que ahora vamos a intentar subir un poquito más arriba, volver a explicar un tema que quizá no da tanto miedo, como sería el Fiber y las lanes, y el bitmasking y todo esto.
De manera que vamos a hablar un poquito de los hooks. Entonces, ¿qué son los hooks? Los hooks fueron introducidos en React 16.8 y lo que fue un cambio de versión muy rupturista, ya que permitió a los desarrolladores dejar de utilizar clases, que es como siempre se había programado hasta el momento, e introdujo una nueva sintaxis, los functional components y los hooks. Siguiente. Nos hemos dejado el meme, Roger. Ay, sí. Mira que lo hemos estado buscando antes. Vale, bueno. Entonces, ¿qué es un hook? Un hook básicamente permite extraer una funcionalidad o una lógica fuera de nuestro componente. Además, un hook lo podemos reutilizar con diferentes componentes. Además de eso, obviamente hay hooks, hay muchos hooks que vienen dados ya directamente por React, que son los que dotan a los componentes de esa funcionalidad tan potente que tiene. Podrían haber hooks, el más conocido, el hook de estado, que ahora hablaremos de él. Y pues hay también otros hooks que nos permitirían realizar mejoras de rendimiento, como sería useMemo o useCallback, que te permite pues, memoizar una función o un valor, depende del hook. Ya os invito a que luego lo descubráis vosotros. Entonces ahora vamos a hablar un poco de useState, que como hemos dicho sería el hook por excelencia. Es el hook que dota a ese componente funcional de un estado. El useState que nos devuelve pues, un valor de estado y una función para poder setear y modificar ese estado. ¿Qué nos da además? ¿Qué nos proporciona? Cada vez que modifiquemos ese estado, el componente va a volver a renderizarse. Dale clic. No, este no. Se ha equivocado. Es que luego tenemos una sorpresilla. Volvemos al rendering. Os pensabais que había acabado y seguimos con él. Sigo yo, ¿no? Ay, hostia, perdona. Sigo yo. Descansa, que has hablado mucho. Sí, es que estoy ya con la inercia. Vale, entonces, hemos visto un poco los hooks. Entonces, internamente los hooks, ¿cómo se gestionan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde se almacenan? Entonces, los hooks son guardados en la fiber del componente. Como podemos ver aquí, se almacenan en listas enlazadas, ya que las listas enlazadas son mucho más óptimas para añadir y eliminar nodos, a diferencia de lo que podría ser un array, que es mucho más complejo. Como podemos ver aquí, tenemos el ejemplo de 3 estados. Podemos ver cómo sería la transformación a ese fiber y cómo se guarda dentro del fiber del componente. Vale, me he saltado muchas cosas. ¿Me he saltado? Yo. ¿Me he saltado? Sí. Dale emoción, que esta es la parte que me gusta. Sí. Un momento, por favor. Como hemos visto, se guardan en listas enlazadas. De manera que un hook... también es importante decir que los hooks no se vuelven a... la palabra. No se vuelven a renderizar, no se vuelven a recalcular, digamos, igual que lo hacen los componentes. Los hooks tienen su instancia y ahí están. No se van recalculando cada vez como los componentes. Entonces, por lo que hemos visto de las listas enlazadas y del fiber y tal, pues el hook realmente solo se puede utilizar dentro de React y no podemos cambiar su orden, ya que React Fiber siempre almacena el mismo número y en el mismo orden los hooks. Poner condiciones para llamar a un hook o a otro podría llegar a causar errores o comportamientos inesperados en nuestra aplicación. Y esas, serían la justificación del porqué de las normas, ¿no? Cómo se guardan y cómo se gestionan. Siguiente. Vamos para allá. Vale, vamos a hablar de los Higher Order Components. Levantad la mano, por favor, los que uséis Higher Order Components o los hayáis usado. ¿Sí? Habitualmente. No veo muchas manos. Vale. Vamos a hablar de los Higher Order Components. Es un patrón que parece que está un poco en desuso. Era muy habitual hace unos años, parece que se está perdiendo. Vamos a ver un poco cuál es su salud hoy en día. ¿Vale?
Higher Order Components era un patrón habitual antes de React 16.8, ¿vale? Y principalmente, para los que no lo conozcáis, permitía reusar lógica. Si tenías una funcionalidad que querías que estuviese en diferentes componentes, lo que podía ser hacer un Higher Order Component, imaginaos, pues para hacer una llamada a una API, para poner estilos a un componente. Con ese Higher Order Component lo que podéis hacer es generar un componente nuevo que digamos que potencia y le añade funcionalidad a ese componente que teníais. Era útil también pues, para separar responsabilidades y para componer, para hacer composición de componentes. Hay un matiz, que esto justamente lo discutimos hace poco con unos compañeros, no era la única forma de reusar lógica, también se podían extender componentes. Yo personalmente no es una cosa que hacía habitualmente, pero al trabajar con componentes de tipo clase era otra opción. ¿Dónde están los Higher Order Components? ¿Vale? Hemos pasado de Higher Order Components o HOC a Hook. Me gusta el juego de palabras. Los hooks sustituyeron en gran medida a los Higher Order Components, ¿no? Cuando hubo ese cambio tan rupturista que hemos comentado antes, pasamos de clases a funciones y esta expresión que me encanta, paradigma funcional, ¿vale? Simplemente empezamos a trabajar a partir de entonces siempre con funciones, ¿no? Un hook no deja de ser funciones, todos nuestros componentes son funciones y lo que acabamos teniendo en React es un gran árbol de funciones que están unas dentro de otras, ¿no? Entonces, como los Higher Order Components eran ideales para componentes de tipo clase, parece que cayeron allí un poco en el olvido. Los hooks... Bueno. Ay, perdón. Yo. Otra vez. Sí. Bueno, los hooks hoy en día, ¿no? Si sois desarrolladores más nuevos como yo, que quizá que llevo 7 años con React, pues realmente yo empecé con React ya cuando había la nueva sintaxis y es a lo que me he acostumbrado, y Hook pues me sonaba un poco a chino. Pero realmente siguen vivos en el ecosistema de React y los solemos utilizar, como podría ser pues, un React Memo o un React.useRef. Hoy en día, la manera de ver los hooks podría ser más como lo que conocemos como wrapper, un envoltorio a otro componente para poder modificar su lógica, su estado, su estilo, realizar validaciones. Y eso sobre todo es muy útil cuando tenemos un componente que no lo queremos modificar por X razón o incluso que no tenemos acceso al código de ese componente. Hoy en día, bueno, como lo he comentado, hay pues, hooks que seguimos utilizando. Y a continuación, Miguel se adentrará un poquito más, otra vez de nuevo, sobre el React Memo. Sí, vuelve el rendering, vuelve la chapa de nuevo. Vamos a ver. ¿Qué papel juegan los Higher Order Components? Como ha dicho Roger, habéis visto que está el React Memo, el useRef. Vamos a hablar del React Memo, ¿vale? El React Memo, al final, lo que hace, como sabéis, es un Higher Order Component que nos permite hacer optimizaciones, ¿no? ¿Cómo las hace? Cambia la forma en la que el algoritmo de reconciliación realiza las comprobaciones de props y dependencias que tiene una fiber o componente, ¿no? Las cambia, digamos que las relaja y bajo algunas circunstancias pues, tiende a mantener el componente que ya tenías previamente, ¿no? Se omite el tratamiento del componente si no hay cambios significativos. Esto quiere decir, por ejemplo, en el algoritmo de reconciliación, imaginaos que vosotros tenéis un componente que su padre se está renderizando sin parar, o bueno, sin parar por el motivo que sea, y el hijo también se está renderizando, pero no está cambiando nunca las props ni la información que recibe ese hijo, con lo cual, a pesar de estar renderizándose, el output que tiene es el mismo, ¿vale? Lo que se puede hacer con React Memo es que ese componente que se está renderizando ya una otra vez, forzarlo para que no siga cambiando. Aquí tenemos cómo es la implementación de React Memo en el repo de React, ¿vale? Parece como un término muy sofisticado al final, lo del Higher Order Component, y si no lo has mirado nunca, piensas,
¿Cómo lo hará? O sea, tiene que haber ahí una cosa muy bestia por detrás que estará haciendo React para optimizar todo esto. El High Order Component como tal es muy, muy simple. Podéis ver aquí lo que hace. Lo único que está haciendo es el componente que vosotros le pasáis con React Memo. Simplemente está poniendo un tipo, ¿vale? Y marcando que ese componente es del tipo React Memo. No hace nada más, no hace ninguna transformación, vuestro componente sigue igual. Simplemente ha cambiado su tipo. ¿Vale? En la derecha tenéis una parte del algoritmo de reconciliación, que es descomunal. O sea, tiene miles de líneas. Nos vamos a centrar en este punto. Este punto es un fragmento del switch, ¿vale? Por el que pasan todos los nodos del Virtual DOM, ¿vale? Cuando hemos hablado del algoritmo de reconciliación y hemos dicho que tenías como el nuevo Virtual DOM y el anterior, ¿vale? Comienza a recorrer este switch con todo el contenido de los árboles. Y el tipo que hemos puesto antes de React Memo, ¿vale? Hará que nuestro componente entre en esa parte del switch. Todo bastante sencillo. O sea, al final, poco misterio. Y más abajo de ese fragmento que acabamos de ver, llega la magia, entre comillas. O sea, llega la magia. No tiene ningún misterio. O sea, yo os he dicho, React Memo relaja todas las comparaciones que realiza y podéis ver qué es lo que ocurre con React Memo cuando intenta optimizar un componente. Compara sus props, compara las referencias que anterior y la actual, ¿vale? Si no ha habido ningún cambio, simplemente devuelve esa función que hace un bailout. Bailout es el término que usa React para, bueno, el nombre que le pone React al hecho, o se podría traducir, perdón, como el rescate del componente. Eso quiere decir simplemente reaprovechar algo que ya tenemos, ¿no? Y esa es su optimización. O sea, es tan simple como eso. Imaginaos el proceso. ¿Cómo lo hará React para optimizar un componente cuando se lo pasó? Simplemente pone un tipo, entra en un switch, ve que es todo igual y devuelve lo que tenía. No tiene más misterio. Bueno, ya hemos llegado al final. Vamos a dar unas pequeñas conclusiones de la charla que os hemos dado, que esperamos que os haya gustado. Y bueno, básicamente lo que queremos transmitir es que dominar una tecnología no es solo saber usarla y ser productiva con ella, sino que también tiene valor conocer cómo y por qué funciona y ver un poquito qué hay por debajo de la capa que nos solemos quedar. Sí, como segunda conclusión, un poco lo que os acabo de decir. Al final no es magia, simplemente es código. Yo lo sé porque me he peleado con él, los dos hemos estado indagando en el tema y sí hay mucho código, hay muchas clases, pero al final lo que hay detrás de React y de cualquier librería que uséis, de vuestro framework, no deja de ser simple código, switch, condiciones y lo que siempre veis. Entonces, vale la pena investigarlo y ver que no es nada del otro mundo, entre comillas, dentro de que es un... Bueno, no estoy menospreciando React, ya me entendéis. Bueno, y es por eso mismo que la curiosidad mata al gato, pero no al desarrollador. Es decir, os incitamos a que sigáis descubriendo, a que investiguéis, probéis cosas, creéis. Lo bueno de nuestro oficio es que al final con pocos recursos podemos aprender muchas cosas, hacer muchas cosas y eso es algo que debemos abrazar y aprovecharnos de ello. Sí, al final conocer las bases, conocer lo que está más adentro de vuestra librería favorita o con la que trabajéis, que quizás no es tan favorita, os permite entender cómo evoluciona la tecnología. Si el día de mañana, dentro de un mes, dentro de un año, sale React 20, ya sabemos todos que estamos en 19, ¿no? Pues sale la 20 y de pronto en el changelog sale que el Fiverr ha cambiado, que lo han eliminado, lo que sea. No sabréis qué es lo nuevo, pero sí que sabréis lo que ha tocado. Lo que han tocado. Entonces, simplemente eso, animaros a investigar, que son cosas que a veces cuando usamos herramientas como IaaS y todo este monotema, ¿vale? Que tampoco lo menospreciamos, es muy útil y productivo, pero vale la pena perder el tiempo en investigar y aprender, que al final es lo que te hace dominar una tecnología. Para saber a dónde vamos, debemos saber de dónde venimos. Y nada, muchas gracias.
Yo quería empezar preguntándote primero, estabas hablando de, yo soy muy nuevo también en todo el mundo de React, además entré directamente en React Native, así que peor todavía. Y todo este tema de renderización, que teníamos las 3 fases y demás, que un componente sea renderizado no significa después que realmente se esté generando cambios. El renderizado sería como cuando se ejecuta cada una de las fases, es decir, en un update puede haber un renderizado, pero eso, por las optimizaciones que hemos visto y cómo React lo trata, no siempre se refleja en una actualización del DOM real. Claro, y a eso es lo que voy. Es, ¿cómo podría yo medir malas condiciones de performance a través del render? Es decir, yo tal vez estoy haciendo renderizados de más, pero claro, si solamente estoy midiendo el step de render, pues tal vez sí, entra 15 veces, pero realmente la actualización del DOM suelen ser 1. No sé. Si se puede hacer eso, ¿cómo se puede estimar? Tienes muchas formas de hacerlo. Tienes las DevTools, las propias DevTools que te vienen con Chrome sin instalar ninguna extensión más. Usando el profiler puedes ver qué es lo que está ocurriendo en React. Puedes estar viendo, de hecho, puedes ver en el stack de llamadas del propio profiler, podrás ver ¿qué se está llamando, que se está usando el Fiverr? Podrás ver. Eso ya te dará una idea. Te costará quizá de seguir, pero ya te dará una idea de que tal componente está realizando llamadas, el Fiverr está perdiendo mucho tiempo en hacer comparaciones porque están ocurriendo renders de más. Igualmente, quizá no lo hemos comentado, hemos pasado un poco de puntillas, que tú hagas muchos renders, que tu componente esté mal hecho, entre comillas, o aunque no esté mal hecho, que tenga la situación en la que se da muchos renders, eso luego digamos que lo intercepta y lo optimiza el algoritmo de reconciliación. Todos esos renders al final no pasarán de ahí. El algoritmo de reconciliación se dará cuenta todo el rato que no está cambiando nada. Y la fase de commit, que es la última, ¿no? Es la que actualiza todos esos cambios, no acabará haciendo cambios porque simplemente toca lo que efectivamente ha cambiado, ¿vale? Entonces, no te digo que no estoy diciendo con esto que haya que ignorar los renders de más, simplemente decir ese hecho, que independientemente de los renders que haga tu componente, la actualización final en el DOM es distinta. Muchísimas gracias. Y a ver quién más tiene preguntas por aquí. Yo no sé si alguien tiene la mano por ahí. Mira, aquí tenemos una mano levantada. Sí, yo quería preguntar por curiosidad, por tu experiencia, ¿cuáles serían los fallos que más has visto en React, en los proyectos? Vamos a repetir la pregunta, si queréis repetir la pregunta sí, para la gente que está... Sí, me preguntan cuáles son los fallos usando React, me imagino que relacionados con todo este tema de rendering y reconciliación que hemos visto. De hecho, es un tema interesante también, lo hemos pasado de puntillas en estos procesos de selección que os hemos dicho que estamos haciendo. Se ha dado algún caso, por ejemplo, de ver personas, y no solo personas. O sea, al final son normales los errores, a todo el mundo le pueden pasar. Pero nos hemos encontrado, por ejemplo, el declarar un componente dentro de otro componente. Os podéis hacer una idea de la implicación que tiene. Cada vez que vuestro componente se está renderizando, vuestro componente que tengáis dentro, anidado, se está redeclarando una vez. Y ya habéis visto el algoritmo de reconciliación que hace. Está comparando referencias. La referencia de ese nuevo componente está cambiando constantemente. Y está siendo un problema eso de performance cuando... Bueno, está siendo, ¿no? Será un problema de performance cuando lo hagáis. Eso es uno de los errores más gordos y que, por desgracia, lo hemos visto. Y sorprendentemente, de nuevo, y relacionado con todo esto, hay gente que no es consciente de ello. Todas esas declaraciones que ocurren o si tenéis, ¿qué os diría? El uso inapropiado de case, como hemos visto, también es muy importante. En fin. Al final, la tecnología React gira siempre en torno al rendering. Siempre que estamos programando algo, estamos pensando ¿cuántos renders va a hacer esto? ¿Lo estoy haciendo bien? Si no lo estáis pensando, tenéis que hacerlo, porque al final es lo que hace que vuestro proyecto tenga cierta calidad. Entonces, bueno, quizá eso. No sé si, Roger, se te ocurre algo más después de esta brasa. Lo dejamos, ¿no? Aquí. Vale. Hay muchas cosas que comentar. Ya está bien como ejemplo. Sí, no sé, al final a mí es un tema que me gusta y me parece interesante. Ya habéis visto el porqué de algunos motivos, ¿vale?
el tema este de los componentes que se redeclaran. Habéis visto que se comparan las referencias. Otro tema muy interesante y que a mí me encanta es lo que ha explicado Roger de las listas enlazadas. Al final, ahí podéis ver el porqué del motivo de esa cosa tan básica y que a veces no nos hemos planteado. ¿Por qué React se queja de que tengo un return, de que tengo un if antes de use state o un use effect? ¿Por qué se está quejando? Si mi componente funciona, me sale un warning y todo lo sigue funcionando. Pues os podéis imaginar, está usando una lista enlazada, está siempre comparando esa lista con los mismos órdenes a la que metáis condiciones. El algoritmo de reconciliación se hace un lío porque ya no le cuadra nada. Donde había un estado ahora no lo hay. Donde había una dependencia ahora no tiene nada. Entonces, eso es algo crítico, pero que podéis ver la aplicación. Al final, las afectaciones que tiene en vuestro día a día en el desarrollo vienen de cosas en la raíz de la librería que las podéis ver. Entonces, está bien saberlas, saber el porqué de todo este tipo de cosas. ¿Alguna preguntita más por aquí que tenemos? Que yo antes vi caritas de preguntas por ahí atrás. No sé si alguien se anima. Si no, tenemos un par que están por aquí por la aplicación. Samantha nos pregunta si habéis utilizado Hawk para otros propósitos en vuestra empresa. Bueno, yo lo había usado principalmente para hacer llamadas a APIs. Y también, por ejemplo, hace poco en un proyecto estaba explorándolo para enviar datos de analíticas. Es un caso que le puedes aplicar y que puede ser bastante útil si usáis un Google Tag Manager o Adobe o lo que sea para rastrear interacciones de usuarios y tal. Por ejemplo, os podéis crear un higher component solo para vuestras páginas, ¿vale? Y que añada una llamada a vuestro servicio de analítica y que envíe ese rastro cuando el componente se monta. Es una de tantas aplicaciones. Es especialmente útil, por ejemplo, esto lo viví yo hace años en otro proyecto, en otra empresa. Puede que muchos trabajéis con librerías que no podéis manipular y que los componentes son siempre iguales y no tenéis acceso al repo. ¿Cómo puedes extender el comportamiento de esos componentes? Pues con un higher order component, que no deja de ser un wrapper al final. Lo envuelves, le añades la funcionalidad que necesitas o estilos o lo que sea y ya está.